Era necesario hablarles de esto. Es un tema que he dejado pendiente durante mucho tiempo. Como pueden leer en el título del video, ahora voy a hablar del ateísmo por moda. Ustedes sabrán, y lo tendrán muy claro. Normalmente, no sé por qué en esta época tan enferma, tan depravada, tan estúpida, donde las personas que creen que tienen cierto sentido del bien, de dictaminar qué es lo correcto o lo incorrecto, basado en sus sentimientos del momento, en cómo les hace sentir, de acuerdo a una serie de creencias de lo políticamente correcto que han sido grabadas en sus mentes a través de la repetición en las redes sociales. Es muy extraño cómo todas estas personas han comenzado, y ya lo había visto, esto ya viene desde antes, pero han comenzado, esto tiene raíces antes del Internet, yo lo viví, pero han comenzado a creer que mientras más detesten la religión, sea cual sea, no se trata del catolicismo, no se trata del cristianismo en general, evangélicos, nada de eso, no se trata de eso, se trata de todas las religiones. Se desprecia el budismo, se desprecia, bueno, no tanto el hinduismo porque ahí tiene mucho que ver con lo que decían estas personas, pero se rechaza, se vomita todo aquello que intenta de algún modo señalar a las personas cuál es el comportamiento adecuado a llevar, cuál es el comportamiento correcto y cuál es un comportamiento que no debe de ser fomentado en la sociedad. Pues estas personas creen que vomitándose en eso, creen que intentando destruir los valores y las creencias religiosas, están liberando a la gente de, no sé, de una conspiración malvada que los ha sometido durante milenios. Y eso es lo que se cree en cuanto al catolicismo, se cree bastante. Y lo he visto una y otra vez en las redes sociales por genios, verdaderos genios pretenciosos que se creen intelectuales, tratando de parecer que son inteligentes, humillando a toda aquella creencia que tengan las demás personas, tratándose de burlar de Dios, tratándose de burlar de las religiones. Y en este video les voy a explicar por qué esas personas son increíblemente tontas. Porque esas personas son miserables en todo sentido. ¿Y cuál es la verdadera naturaleza de las intenciones y de la motivación que tienen? ¿Por qué hacen eso? Ellos creen que son dignos, creen que tienen una moral intachable solo porque va de acuerdo a las ideas que se postulan una y otra vez en Instagram, en Tumblr, en Facebook, en Twitter. Creen que son inteligentes, creen que son superiores moralmente por alguna extraña razón. Pero lo cierto es que todos ellos, que usualmente suelen adherirse o suelen promover grupos políticos de poder, porque son políticos, como el feminismo, como el lobby gay, como todas esas tonterías, como los animalistas, todos esos grupos que en realidad solo buscan mover a las masas, que en realidad solo buscan obtener ingresos de los gobiernos al mover personas, tal y como sucede en el caso de las organizaciones de maestros a lo largo de los diferentes países del mundo, pero especialmente Latinoamérica. Como son grupos de poder, necesitan jalar gente y de esa manera se les da dinero por parte de los gobernantes para que arreen personas. Pero bueno, aquí nos estamos desviando. Lo importante es que son esas personas. Lo raro, lo gracioso, lo chistoso de todo esto es que esas mismas personas suelen promover depravaciones, suelen promover cosas totalmente enfermas, que son enfermas no porque estén violando algún código de alguna religión. No se trata de eso. Son enfermas porque promueven un comportamiento autodestructivo o destructivo muy fuerte, muy grande, que tiene un precio.
y que causan gran daño a las personas que practican ese comportamiento autodestructivo, destructivo hacia los demás. Por eso es que estas personas que en serio creen que son inteligentes, en serio se creen intelectuales, comienzan a inventar excusas, comienzan a sacar tonterías fuera de contexto para echarle la culpa a las religiones de todos los males en el planeta. No voy a negar que las personas que han pasado por un proceso de razonamiento, por un proceso de decisión y que han analizado bien las cosas y decidan adoptar el ateísmo, no voy a decir que ellos estén mal, no voy a decir eso. Por el contrario, si pasaron por ese proceso está bien, llegaron a esa conclusión, así como muchas otras personas han tenido otras experiencias y han llegado a otra conclusión. El gran problema son aquellas personas que sin pasar por el razonamiento o sin pasar por experiencias de vida, adoptan un comportamiento sectario, enfermizo, de hincha de estadio, de piperos, si así lo quieren ver, de esos que tragan palomitas y van, no tienen ni para tragar, pero van y gastan el dinero para irse al estadio de fútbol. Y creen que los otros, creen que los que poseen religiones son el equipo contrario. O también los que estando en una religión desprecian a todos los demás y no paran de molestar y ya saben cómo son todas esas cosas. La hipocresía purula, no dependiendo de la creencia religiosa, sino más bien porque es una característica de las personas. Ahora bien, de muchas personas, sobre todo de las que no razonan y de las que quieren estar en algo, en un grupo, y no entienden, no asimilan, no asumen ni las creencias, ni los códigos de conducta, ni nada, porque no comprenden nada de lo que se está orientando, está moviendo esos grupos, esas creencias, como sucede en el caso de las religiones. Pues estas personas, estos genios, que en realidad son igualitos a los extremistas radicales, a los fanáticos religiosos, no hacen otra cosa más que tratar de humillar a otros para sentirse ellos mejor, para creerse inteligentes y compensar, pues francamente compensar su sentimiento de inferioridad intelectual, porque no es otra cosa. Eso además tiene consecuencias, eso además tiene efectos en el medio social, porque si tú atacas por X o Y razón a otros, eso hace que tú te pongas con miedo en los demás y que tu rango social en un grupo en automático crezca, porque eso te da poder, tú tienes control, dominio sobre otros. Por eso es que estas personas utilizan el pretexto de la agresión también para escalar socialmente. No solo es porque se sienten inferiores, eso es una parte, pero también es porque escalan socialmente con eso en su grupo de retrasados mentales. Ahora bien, y aquí es lo más importante, esta es la verdadera razón del trasfondo de todo esto. Y tiene que ver por qué les dije que son de esos grupos de poder político. Porque muchas de esas personas que están mal, están trastornadas, están muertas por dentro, están enfermas, se añaden a esos grupos de poder, a esos grupos políticos, y luego comienzan a atacar a diestra y siniestra los grupos religiosos, las religiones, las creencias, la espiritualidad en general. O se añaden a las espiritualidades que están de acuerdo a lo que ellos más les encanta ejercer, lo que ya hacen con sus vidas, que es la autodestrucción y la destrucción de los demás. Por eso es que decía hace rato que el hinduismo
está muy afín, hay algunas ramas de él que son muy afines a esos caminos de autodestrucción y de destrucción a los demás. Pero bueno, estas personas en realidad no es que ataquen a la religión, no es que ataquen las creencias, no es que ataquen la existencia misma de Dios, no es eso. En realidad ni siquiera son ateos, no es que no crean, es que en realidad dicen todo eso en el fondo porque ni siquiera han pasado por un proceso de razonamiento, de discernimiento alguno. Dicen todo eso, se ponen de esa manera, ocupan para escalar socialmente esas estupideces que dicen, esa burla, esa humillación a los demás. Lo hacen nada más porque en el fondo, no quieren que nadie les recuerde en lo más mínimo, a través de un código de conducta, a través de la moral, que son unos seres asquerosos y grotescos, que están llenos de maldad, que cometen muchos errores, que sus intenciones están podridas y sus motivaciones. Quieren darle rienda suelta a sus instintos y los más bajos, sin importar el daño que les hagan los otros, sin importar a quién tengan que aplastar, a quién tengan que destruir, a quién tengan que matar. Piensen en las feministas, en los hijos, cómo promueven el asesinato de sus propios hijos. Y no les importa, para ellos son pedazos de carne. Y obviamente todos los que están de acuerdo con ellas aceptan eso, son pedazos de carne. Y luego eso se hacen los intelectuales, adquieren ciertos puestos que les dan autoridad y se crea una fantasía de que verdad sí son trozos de carne, que no hay un potencial de vida y que ni siquiera son seres vivos. Como si no puedan ser catalogados ellas mismas como componentes químicos mezclados. Ese es el absurdo, ese es el sinsentido. A través de una etiqueta quieren valorar sus absurdos para poder hacer daño a otros, para poder destruir y no sentir remordimiento en la mente. Pues es exactamente eso, igual que con el lobby gay. Un camino de autodestrucción muy fuerte lo quieren imponer a todos, para educar a los niños, para que sean exactamente eso, para que elijan sus caminos, para que se acuesten con ancianos, con esa agenda política que tiene. Pues bien, todas estas personas tan afines a esos grupos políticos, esos grupos de poder, en realidad, si son ateos, en realidad es porque no quieren que nadie les recuerde los podridos que están por dentro, el daño que le hacen a los demás o el daño que ellos mismos están haciendo. En realidad están muertos por dentro, sufren demasiado con cada una de sus acciones destructivas, guiadas por sus más bajos instintos. Al no tener control, porque no tuvieron quien les enseñara a controlarse, o al no hacerle caso a quienes les advertían que no debían de hacer eso. Obviamente quieren darle rienda suelta a todo eso, porque no saben lidiar con su interior que está lleno de dolor, de sufrimiento y de muerte. No saben lidiar con sus emociones. Y qué mejor que culpar a los demás, sobre todo a aquellos que les digan, que se atrevan a decirles: eso que estás haciendo está mal, a través de un código de moral, a través de un código de conducta. No se necesita que un religioso, porque nunca lo hacen, no hay religiosos que les digan directamente a estas personas: oye, ese camino está mal, te vas a autodestruir o vas a destruir a otros. Ya no, a lo mejor antes se hizo, a lo mejor en el tiempo que les decía, antes del internet se hizo, pero ahorita no. Ahorita que se ha popularizado el internet, ya nadie les dice nada. Y sin embargo, estas personas aún se toman muy a pecho y muy personal, sienten que es una agresión a sí mismos que los demás intenten seguir un código de comportamiento para vivir en paz ellos, vivir en paz con los demás, para ser felices ellos,
y hacer feliz a sus seres cercanos. Ellos se lo toman como que, ¿cómo esa persona que puede tener un código de conducta, cómo se atreve a tener un código de conducta? Más bien es eso, ¿cómo se atreve? Porque él no vive como yo vivo, no vive en la miseria, en la inmundicia. Porque no se deja guiar por sus bajos instintos, es un maldito, no quiero que exista, no quiero que contamine a los demás que son como yo. A ese nivel de absurdo llegan y se convierten en algo así como sectarios, como extremistas, fanáticos religiosos. Se convierten a ese nivel, pero siquiera un fanático religioso promueve un sistema, sea budismo, sea cristianismo, sea catolicismo, sea los musulmanes, todo eso. Bueno, el islamismo, perdón, islamismo, sea eso. Incluso el sintoísmo. Y no quieren un código que les rija su comportamiento. No lo quieren. Lo único que quieren es que nadie les recuerde de la manera más escasa, más mínima que sea, siquiera viviéndolo en su propia vida. Es que no pueden soportar la sola idea de que exista una persona que no actúa como un puto animal como hacen ellos. Y por eso, por esa misma razón, es que se enfurecen con las religiones y atacan. Se inventan excusas asquerosas y estúpidas. Como que, ay, se encontraron casos de no sé qué, de pederastia ahí en las iglesias, de todo tipo. No nada más sucede en el catolicismo, sucede en todas partes, porque son grupos de seres humanos y desafortunadamente los seres humanos que entran en esos lugares para obtener dinero, no siguen los códigos de conducta que deberían de seguir de acuerdo a las creencias de esas religiones. Pasa también en el budismo, en el sintoísmo, en el hinduismo, pasa en todas partes. Porque son los seres humanos, ese es el problema. Los que no creen, los que están infiltrados, que no deberían de estar, porque no llevan a cabo el código de comportamiento, de moral, que se tiene en esas religiones. Ellos son el problema. Esos. Pero para esta gente no. Ocupan esa excusa para atacar y no se dan cuenta, no se cuestionan que eso mismo pasa en todos los grupos de políticos, en todos los grupos donde hay seres humanos, muchos. Simplemente ocupan excusas patéticas. Y si nos vamos a lo del lobby gay, es peor. Porque la gran mayoría de los sacerdotes que hacen esas porquerías son homosexuales infiltrados. Y no deberían de estar ahí de acuerdo a las creencias religiosas. No deberían. ¿Qué chingados hacen ahí? Pero tú cuestionas esto. A esos grupos. Esta gente retardada, esta gentuza que ataca las religiones. Y lo primero que van a hacer es decir, eres un maldito, ¿cómo te atreves a decir que ellos, cómo discriminas a los demás? No se trata de discriminación arrogante animal, no se trata de eso. Se trata de que estás atacando algo que no desconoces, pero no lo que desconoces, perdón, y no lo estás atacando. Porque en efecto se promueva algo como eso, se promueva un daño a los demás. Lo estás atacando en el fondo porque no quieres que te recuerden que tu comportamiento es destructivo y autodestructivo, que tú le haces daño a los demás, vas por la vida campantemente jodiendo a todos, destrozando todo lo que tocas, destruyendo todo lo que se llega a poner en tu paso, y te vale madres. Porque no tienes código alguno, porque actúas peor que los animales, peor, siquiera ellos tienen pues esa naturaleza, no tienen la capacidad que tú tienes para ponerle alto a tus instintos en pro de tu propio bien, a futuro y el de los demás. Ellos tienen que actuar instintivamente para adaptarse al momento, y sin embargo tú no. Tú lo que haces, te bajas incluso a un nivel peor, muchas veces.
comienzas a atacar a todo lo que te recuerde que te estás dejando guiar por tus más bajas pasiones y que vas destruyendo a los demás por toda tu pinche vida. Esas personas son los ateos que se llegan a burlar de los demás y que se jactan, son pretenciosos, pretenden ser inteligentes, sin argumentos, sin lógica, sin nada. Vuelvo a repetir, si fueran ateos dignos, que hayan llegado a esa decisión a través de un razonamiento y a través de una serie de experiencias, bueno, ni modo, está bien, hay que convivir. Muchos de ellos tienen código de moral y de comportamiento que van forjando a lo largo del tiempo, porque saben que es una necesidad que las personas se controlen, que no pueden actuar de acuerdo a sus instintos o terminan destruyendo a sí mismos o a los demás. Lo saben. Pero resulta que los ateos por moda, todos estos que en realidad pertenecen a esos grupos sectarios y que en realidad de esos grupos de poder que parecen sectas, funcionan como si fueran pequeñas sectas locas. En realidad muchos de ellos terminan desviándose por ideologías enfermizas de la nueva era. No es que en realidad sean 100% ateos, no, pasan del ateísmo a creencias de esas que son convenientes, que les promueven su desenfreno de pasiones, les promueven su desenfreno de instintos, de obtener siempre placer a toda costa y sin importar a quién pisoteen. Son esas mismas personas que se dicen ateos en algún momento para atacar a las religiones, después pasan a la brujería y hacen un montón de pendejada y media, o a la nueva era en general. Es que no tienen creencias, no tienen moral, no tienen código de ética o de comportamiento, no lo tienen. Y si atacan a las religiones, sea cual sea la religión, lo hacen tan solo para que nadie nunca les recuerda lo terriblemente bajos y asquerosos que son. He repetido muchas veces esto a lo largo de este video, pero se los tenía que decir para que quede bien claro, para que quede claro una y otra vez que los ateos por moda son en realidad personas que detestan todo tipo de moral, todo tipo de código de conducta y todo recuerdo o todo aquello que les haga saber, por muy leve que sea esa sensación, ese sentimiento, que les recuerde levemente que lo que hacen está mal, que lo que hacen es destruir a otros y autodestruirse. Por eso lo hacen, por eso son tan agresivos, por eso parecen extremistas religiosos, por eso parecen fanáticos religiosos. Pero bueno, eso viene siendo todo. Nos vemos hasta la próxima. Les ha hablado Cero desde Neurosistemas. Hasta luego.